Entonces, pues aquí les tengo yo la parte inicial de la presentación que habla sobre qué son los emprendimientos 2.0, ¿verdad? Y esto fue como para darle un poquito de catch al título, ¿verdad? Porque realmente pues no hay como una definición como tal del emprendimiento 2.0, sino más bien pues viene a ser una idea del emprendimiento pues, revolucionado y adaptado al contexto del día de hoy, ¿verdad? Contemporáneo. Entonces hay tres aspectos fundamentales que tenemos que ver ahorita. Es la economía globalizada, el desarrollo de las TICs y la era digital. Entonces, con la economía globalizada, pues nada más nos referimos a que hoy en día los mercados mundiales pues están interconectados por todas las herramientas que han surgido, por toda la libertad que hay en el mundo, que los gobiernos pues en su mayoría son democráticos. Eso abre fronteras en términos de comercio, en términos de negocios, en términos de alianzas entre países y demás. Entonces los mercados pues están conectados y ahora es más viable poder operar una empresa en varios lugares del mundo, ¿verdad? Esto pues viene también a afectar a los países que están, por así decirlo, en economías emergentes, porque competimos con mercados especializados, mercados industrializados, mercados pues mucho más grandes, con mucho mayor poder adquisitivo, y pues eso nos pone en cierta desventaja, ¿verdad? Pero como todo, como siempre hay dos caras de la moneda, nosotros también tenemos nuestras ventajas, a pesar de que todo se vea muy mal, pero tenemos nuestras ventajas y hay que explotarlas, ¿verdad? Pero hay que conocer nuestra realidad y nuestro contexto. Otro aspecto fundamental es el desarrollo de los TICs, que son tecnologías de la información y de comunicación. Esto abarca un montón de cosas, pero es básicamente toda la tecnología informática que viene a ser los hardware, las computadoras, los programas de las aplicaciones, los programas de computación, los aparatos, incluso los celulares, todo este tema de comunicación y la tecnología de la información, pero también implica las redes sociales, las redes de internet, bueno, tantas cosas que han surgido, las redes peer-to-peer, el blockchain, que es este nuevo tema de las criptomonedas y demás. Entonces, todo esto ha avanzado muchísimo y se ha integrado a todos los aspectos de la vida. Podemos ver la tecnología financiera, la banca en línea, compras en línea, incluso hay un término que se llama gestión pública digital, creo yo, que es un tema ya de gobierno digital. Entonces, en todos los aspectos de la vida se va integrando esta tecnología de la información y comunicación y eso va transformando la forma en la que nosotros percibimos y hacemos las cosas. Y esto se interrelaciona mucho con la era digital, que la era digital, pues yo creo que ya todos estamos familiarizados. Es la era de las redes sociales, la era del mundo web, la era de lo digital, básicamente. Entonces, en esta era digital, pues surge también lo que se conoce como la era de la información, que a diferencia de los TICs, que es informática, pues se refiere más al aspecto de qué tanta información estamos nosotros teniendo acceso a, ¿verdad? Por ejemplo, hace 500 años pues era un lujo tener un libro y ahora pues, podemos buscar libros en Internet y tenemos acceso a bibliotecas gigantes, a información privilegiada y bueno, a muchísimas cosas, pero esto también causa un problema, que las personas están con un sobreflujo de información. Entonces, la atención de las personas está muy centrada en cosas específicas y eso nos dificulta a nosotros pues captar esa atención, ¿verdad? Que antes la publicidad pues se hacía por medio de tele y los anuncios de televisión pues eran lo mejor, ¿verdad? Que había, captaban la atención, mientras que ahora compiten con muchísimas otras cosas más, ¿verdad? O sea, tenemos las plataformas de streaming, tenemos las redes sociales, tenemos las televisiones en línea, tenemos tantas cosas que nos quitan los juegos, que eso es otro mercado importante que capta la atención, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que ajustarnos a este entorno ultra competitivo, ultra cargado y hay formas de hacerlo, ¿verdad? Entonces, básicamente, pues esto se refiere ¿verdad? A un emprendimiento que se logra integrar en todo este caos que hay y lo hace eficientemente, ¿verdad? Solo permítame aquí, vamos a ver. Ahí estamos. Entonces, pues vamos a comenzar como la charla lo hice, ¿verdad? Hay que ponernos en contexto, hay que poder entender la situación actual de Guatemala. Nosotros utilizamos mucho un informe que realiza el Global Entrepreneurship Monitor, se llama, y esa es una iniciativa pues que se dedica año tras año a generar un informe tanto de Guatemala como a nivel global de la situación actual del emprendimiento. Entonces, aquí hay datos muy importantes que nos indican cómo nosotros podemos plantear nuestros emprendimientos. Y aquí yo les puse algunos de los que consideré que eran más importantes.
Primero, los emprendedores de Guatemala pues atienden a mercados pequeños, ¿verdad? Aquí dice 2 de cada 3 atienden a clientes en su comunidad o municipio. Creo que más adelante hay una cifra más exacta en porcentaje, pero 2 de cada 3 es un poquito más, digamos que nos permite visualizar bien cómo está la situación, ¿verdad? Porque la gran mayoría de emprendimientos son pensados desde su inicio para atender mercados pequeños, ¿verdad? O sea, locales, tanto municipales como departamentales, ni siquiera para atender a todo el país, ¿verdad? Entonces, esa es una característica que define mucho el emprendedor guatemalteco. Sorprendentemente, ¿verdad? Creo que cuesta un poco, pues, verlo, pero somos de los emprendedores más educados, ¿verdad? Y pongo aquí entre comillas porque ahorita voy a explicar, porque tenemos una de las mejores puntuaciones dentro del ranking que evalúa pues esta organización, porque nos ubicamos en la posición 19 de 54, pero tomando en cuenta que aquí hay países pues con economías desarrolladas, con mayores oportunidades y demás, nosotros estamos en una posición bastante buena, sobre todo en la educación técnica y superior, pero donde estamos mal es en la educación primaria y secundaria, en temas de emprendimiento. Entonces, por eso digo educados, ¿verdad? Porque tal vez tenemos mucho conocimiento técnico, tenemos carreras universitarias que nos ayudan muchísimo, que nos dan herramientas, pero las bases, o sea, nuestra primaria y nuestra secundaria, los niños de 15, 16, 17 años, que esos mismos niños en Estados Unidos ya están haciendo empresas de servicios de valor agregado y demás, pues aquí todavía están recibiendo pues lo básico, ¿verdad? El currículum que dicta el Ministerio de Educación, y eso no nos permite desarrollar los talentos como debería de ser, ¿verdad? Como a mí me gusta mucho pensarlo como en el fútbol. Si cuando tienen 25 años queremos entrenar a los futbolistas para que compitan contra a nivel mundial, Francia, por ejemplo, siempre vamos a perder, ¿verdad? Nunca vamos a ir al mundial y bueno, tantas cosas. Pero lo mismo sucede en todas las áreas de la vida, ¿verdad? Los niños son material moldeable y si no los moldeamos de manera correcta, pues no importa cuántas carreras universitarias tengan, igual no van a dar la talla. Entonces, pues esto es algo importante a tomar en cuenta porque tenemos que ver, si nosotros, yo tengo un título universitario y les digo, pues, hasta la fecha todavía sigo formándome y educándome porque soy ignorante en muchas cosas digamos, si salimos al mundo, como les explicaba, el mercado globalizado, nosotros tenemos que ser competitivos a nivel global y tenemos que seguir aprendiendo toda la vida, aunque nosotros seamos educados, aunque tengamos algún título, esto nos tiene que dar un reflejo de dónde estamos ubicados, ¿verdad? Otro problema que nos encontramos en Guatemala es el tema de los recursos financieros para desarrollar emprendimientos. Son escasos, son difíciles de acceder y en muchas ocasiones pues son un compromiso bastante fuerte para una empresa que está iniciando. Entonces aquí yo les puse un fragmento del estudio, dice: los expertos encuestados ven el sector financiero guatemalteco como una restricción a la actividad emprendedora. O sea, lejos de que, porque el sector financiero siempre tiene que ir a la par del desarrollo de los emprendimientos, pues representa una barrera, ¿verdad? ¿Cuánta gente está bancarizada en Guatemala? Pues es muy poca gente la que realmente está en porcentaje bancarizada, ¿verdad? Que cuenta con una tarjeta de débito, crédito, con una cuenta bancaria, que sabe utilizar estas herramientas financieras. Y pues muchos emprendedores no son la excepción, ¿verdad? Entonces, esto también nos da un indicio de dónde podemos trabajar y de si nosotros tenemos acceso a esos recursos financieros, pues saber aprovecharlos bien, porque es una herramienta que muchos no tienen acceso a, ¿verdad? Estos son otros 3 datos que son muy importantes también. Guatemala es un país emprendedor y esto nosotros lo hemos visto tanto en nuestro trabajo diario, en nuestra experiencia empírica, pero también en muchos estudios. Guatemala tiene la tasa de emprendimiento más alta de Latinoamérica, o una de las más altas y una de las más altas en el mundo. TA significa emprendimiento temprano, ¿verdad? Que son emprendimientos que pasan de la idea a una etapa inicial de conformación de menos de un año, y 25.1% de la población, pues la tenemos, de emprendimiento la tenemos actualmente pues ejerciendo esos proyectos, ¿verdad? Entonces eso es bastante alto, lo que nos indica que es un mercado competido. Así como, digamos, cuando hacemos nuestras evaluaciones de mercado, que bueno, cuánta gente está vendiendo tal producto, tal servicio, lo mismo tenemos que pensar pues en nuestro oficio, ¿verdad? Que ser emprendedores, porque hay muchísimos emprendedores. Entonces, puede ser que no estén establecidos, puede ser que no hayan sido, digamos, exitosos durante un determinado tiempo, pero ya son emprendedores, ¿verdad? Y eso nos representa a nosotros también una carga, porque como podemos ver más abajo, el mercado es poco dinámico. Esto quiere decir que pues nuestro mercado tiene un límite, ¿verdad? O sea, digamos que nosotros estamos en el sector de comida, pues ese mercado tiene una cantidad de dinero que nosotros podemos acaparar, ¿verdad?
Obviamente, pues esto no es algo determinante porque los mercados, gracias a Dios, vivimos en un libre mercado, pues a medias, tal vez en Guatemala, pero eso nos permite a nosotros crear nuevos mercados. Como vieron, una de las pautas para ingresar al Centro Municipal de Emprendimiento, pues es ser innovador y atacar o crear un nuevo mercado, ¿verdad? Entonces, pero en grandes rasgos, los mercados de Guatemala, pues son, el mercado guatemalteco, como he dicho, es poco dinámico, o sea, no hay cambios significativos al corto, mediano plazo, y eso pues nos cierra un poquito de puertas al momento de querer crear nuevas industrias o querer hacer un proyecto muy grande, porque no hay mucha atracción para algún financista que quiera meter mucho capital. Otra cosa importante, pues yo creo que ese es el último dato, la infraestructura física eficiente. Yo creo que eso no es ningún secreto, que nuestras carreteras, nuestra infraestructura física gubernamental, pues no es la mejor, podría estar mucho mejor. Y eso afecta sobre todo a los emprendimientos que están en un área de consumo, ¿verdad? O sea, que manejan un inventario, que tienen que transportar ese inventario, porque todas esas deficiencias son costos extras, ¿verdad? Tengo que encontrar un transporte que me va a cobrar tanto, pero es que la gasolina cuesta más porque pues hay un montón de hoyos, hay mucho tráfico. Entonces es una cadenita, ¿verdad? Y esto afecta muchísimo, sobre todo lo que les decía, ¿verdad? A los emprendimientos que son de consumo. Y ahorita van a ver por qué esto es tan importante, ¿verdad? Eh, bueno, entonces, ya que les di un poquito el contexto, ¿verdad? Esto es a grandes rasgos. Un emprendimiento 2.0 en Guatemala tiene que hacer dos cosas que son clave. Primero, apuntar a un mercado regional, que es México y Centroamérica, porque les digo, ¿verdad? La economía está globalizada, pero no vamos a querer ir a competir con una empresa en Francia que lleva 6 años de trabajar en software, por ejemplo. Es muy difícil. Se puede hacer. Yo la verdad es que a mí me gusta alentar a cualquiera que tenga un sueño así de grande, pero es bastante difícil. Pero nosotros tenemos una oportunidad aquí en Centroamérica y México, compartimos el mismo lenguaje, sobre todo con Centroamérica tenemos muchísimos acuerdos que nos permiten entrar y salir de esos países fácilmente. Geográficamente, pues no somos, o sea, en Estados Unidos, por ejemplo, ir de estado a estado, de punta a punta, es el 3 veces Centroamérica, ¿verdad? Entonces, podríamos ver este mercado como uno solo, ¿verdad? Que siempre que pensemos en una idea, pues pensemos en grande, pero no nos vayamos tanto, sino que en regional, ¿verdad? México es uno de nuestros socios comerciales principales. Compartimos muchísimas cosas también en el tema de diplomacia, ¿verdad? Tenemos algunas facilidades ahí. Entonces, ver estos mercados como potenciales, ¿verdad? En nuestras ideas. No quiere decir que cuando empecemos ya vamos a vender en todos estos países, pero solo con pensar en nuestra idea, que nuestra idea se pueda integrar en toda Centroamérica o en países de Centroamérica y México, pero pensar siempre en esos mercados que normalmente no pensamos, ¿verdad? No pensar solo en lo local, en mi departamento, en mi entorno social, sino que también impactar a nivel internacional, ¿verdad? Eh, Obviamente, pues esto requiere un poquito más de trabajo que solo pensarlo, pero así debemos de estructurar nuestra idea. Otra cosa importante, el founder, o sea, el emprendedor, tiene que tener ese conocimiento, ¿verdad? De mercado regional. ¿Qué es lo que se está vendiendo? ¿Cuál es el tamaño del mercado? ¿A quiénes le estoy vendiendo? ¿Qué rango, verdad? ¿Qué edad? Cómo está el bono demográfico en los países de Centroamérica? ¿Qué están consumiendo? Eh, y esto, con esta data, pues ajustarlo, como les decía, ¿verdad? A los cimientos de esa idea, de ese emprendimiento que yo quiero hacer. ¿Cómo puedo integrar esta data que voy a sacar? Porque hay, como les decía, ¿verdad? Estamos en la era de la información, Google es mágico y ahí podemos sacar muchísima data que nos ayude a cimentar una idea y a comprobar si realmente es viable. Todo con el punto y con la visión de ser competitivos, ¿verdad? Esto, yo creo que eso es algo que nos afecta mucho, digamos, querernos comparar, digamos, con empresas que ya llevan años en el mercado y que son gigantes, son corporaciones, pero daba otra charla, me recuerdo hace poco aquí en el centro municipal, de las diferencias entre un emprendimiento, una startup y una corporación gigante. La corporación pues tiene recursos, tiene personal, tiene metodologías, bueno, tantas cosas, pero no tiene esa movilidad, no tiene esa flexibilidad, no tiene esa innovación o esas ideas, ¿verdad? Así como de que hay una frase que nos decían en ese curso de Harvard que la madre de la innovación es la necesidad, porque cuando uno tiene que hacer algo y no tiene dinero para hacerlo, los recursos para hacerlo, busca cómo hacerlo, ¿verdad? Entonces, las empresas grandes o las personas que cuentan con mucho capital no tienen que pensar en estos problemas porque ya, bueno, pago un consultor, pago una empresa, pago, pero ahí está la innovación, ¿verdad? Entonces, puede ser que es una desventaja no tener los recursos, pero si lo vemos de la forma correcta, puede ser la ventaja que nosotros le vamos a sacar a las grandes corporaciones, ¿verdad? Eh, Esto pues se los doy
como una idea general, ¿verdad? De lo que podemos hacer para crear esa idea de emprendimiento 2.0. Ahora, hay una cosa, ¿verdad? Que hay que investigar, por supuesto, es la parte importante, pero hay que aplicar esa data. Entonces, pues yo aquí les puse una tabla que creo que es muy relevante, que es del mismo estudio que les decía, del Global Entrepreneurship Monitor. Esta es la data que nosotros debemos de usar como founders, como emprendedores, y para crear nuestras ideas de emprendimiento, ¿verdad? Aquí les puse una tabla que es sobre el tipo de actividad económica a los que se dedican la mayoría de emprendimientos en Guatemala. Entonces, aquí podemos ver el 100% de los emprendimientos, y si se dan cuenta, el 67.6% de los emprendimientos en etapa temprana y el 63% establecidos, o sea, con más de 3 años, son de consumo directo. O sea, de ventas, de cualquier cosa, o sea, de panaderías, de bienes de consumo, ¿verdad? De panaderías, se me ocurre pizzerías, venta de camisas, venta de postres. Bueno, ahí sí que todo lo que involucre el mercado retail de ventas, ahí está. Y eso es determinante para las características de los emprendimientos en Guatemala. Porque si ven, es la gran mayoría. Y se recuerdan cuando estábamos viendo las deficiencias que tenemos en el país, una de ellas era la falta de infraestructura. Entonces, cuando uno hace un emprendimiento de consumo, que supongo que pues yo empecé así, ¿verdad? Yo vendía camisetas en línea y vendía ropa. Y el problema es que uno tiene que manejar un inventario, ¿verdad? Tiene que manejar un método de transporte para llevar ese inventario, para llevarlo a domicilio, si es que lo venden en línea. Y todo eso nosotros tenemos muchas barreras en Guatemala. Obviamente, pues esto no debería de ser así, ¿verdad? Y en Ajegua nosotros, esa es parte de nuestro trabajo, que nosotros tratamos de meternos ahí en cualquier lado para ir mejorando esos aspectos, pero hoy esta es la situación que tenemos. Entonces, tenemos que analizarlo fríamente y decir, bueno, no lo tenemos, quisiéramos tenerlo, pero no está. Entonces, meternos en un mercado de bienes de consumo es enfrentarnos a un montón de barreras. Y muy probablemente la mayoría de los emprendimientos de ustedes sean de bien de consumo. Yo vendo joyería, vendo playeras, vendo artículos personalizados, pero sigue siendo bien de consumo, ¿verdad? Entonces nos enfrentamos a más barreras. Segunda cosa que se utilice, perdón, segundo característica o actividad a la que se dedican los emprendedores aquí en Guatemala es la de transformación. Esto ya implica un proceso, digamos, por decirlo, de trabajo extra, ¿verdad? O sea, es un poquito más industrial. No a nivel industrial, pero por ejemplo, puede ser que yo ya fabrico la joyería. Entonces, yo compro los insumos, la materia prima y tengo una fábrica que la transformo, ¿verdad? Transformo esa materia prima a un bien de consumo y lo vendo, pero puede ser a consumidor final, puede ser a un proveedor, puede ser un distribuidor, muchísimas cosas, ¿verdad? La transformación de la materia prima a un bien de consumo es lo que le da la pauta a esta característica, ¿verdad? Perdón, a esta actividad económica. Entonces, si pueden ver, hay bastante menos emprendimientos, pero sigue siendo un porcentaje significativo. Porque hay muchas zapaterías, hay muchas herrerías, hay muchos tipos de este servicio, ¿verdad? Entonces sigue siendo un mercado competido y que aún enfrenta las mismas barreras que los bienes de consumo. Eh, por otro lado, y esto es algo que a mí me sorprendió cuando lo vimos, cuando lo estábamos analizando, el mercado de servicios es muy poco atendido en Guatemala. Y eso que este es un informe del 2020. Entonces, a mí me sorprendió mucho porque durante la pandemia el tema del e-commerce, de las redes sociales, de todo lo que fuera digital, se incrementó muchísimo. Los servicios de reparación de computadoras, por ejemplo. Todo el mundo estaba usando su computadora y nunca le había hecho mantenimiento. Y boom, tronó a la mitad del 2020 y teníamos que trabajar, teníamos que recibir clases ahí. Y es un mercado muy poco atendido. Y sobre todo, si se dan cuenta, en emprendimientos establecidos. Entonces, esto es algo que hay que tomar en cuenta. Ahora, como les decía, ¿qué hacemos con esta data cuando la vemos? Pensemos en nuestra idea de negocio y veamos en qué mercado estamos y veamos a lo que nos estamos enfrentando. Podemos reconfigurar nuestra cabeza y pensar cómo puedo ofrecer yo un servicio en vez de un bien de consumo, porque es ahí donde está desatendido el mercado, es ahí donde están las grandes oportunidades y hay menos barreras de entrada, porque no tenemos para ofrecer un servicio, muy probablemente no tengamos que utilizar una bodega de almacenamiento o un servicio de delivery, en paquetería, diseño, bueno, tantas cosas, ¿verdad? Del producto. Entonces, ahí es donde vemos la primera oportunidad de esta data que nosotros sacamos, ¿verdad? Y por último, pues está un pequeño número ahí de emprendimientos que se dedican al sector extractivo, que es el sector de agricultura, que se dedican a sembrar, a cosecha, a producción de apicultura, por ejemplo, pescados, árboles, la leña.
Y aquí hay unos datos que yo les puse después. Ah, bueno, aquí les puse yo las definiciones de cada uno, ¿verdad? Como les decía, está orientado al consumo, pues es venta al detalle, que es venta de cualquier cosa, fruta, verdura, barroterías, catálogo, librerías de ropa, joyería, ahí sí que cualquier cosa. De la transformación ya les hablaba y hay algo bien importante aquí, ¿verdad? Que les decía, el extractivo, que es una porcentaje mínimo y miren qué curioso, ¿verdad? Porque hay, de parte de nosotros de Ajewa, pues hemos hecho algunos estudios para determinar cuáles serían los mejores emprendimientos para Guatemala. Y vemos que hay un problema yo creo que todos habremos escuchado el problema que hay en Petén con la deforestación y que muchos le echan la culpa a la tala de árboles por el tema de la palma, también hay mucho problema por el tema de la ganadería, pero si nos damos cuenta, el 51% del suelo guatemalteco es de vocación forestal y nosotros tenemos una economía totalmente agricultora. Entonces, si vemos países como Dinamarca, por ejemplo, los países nórdicos, muchísimos de ellos tienen una gran economía alrededor de la granja de manejo forestal, de venta de madera, de productos derivados de la madera. Y aquí tenemos el 51% de nuestro suelo con vocación forestal. Y yo no he escuchado hablar de muchos proyectos que estén atacando este problema de transicionar esa economía que estamos de casi totalmente de agricultora a una forestal, ¿verdad? Entonces, ahí es donde vemos las primeras oportunidades. ¿Y por qué no pensar que nosotros podemos poner una gran empresa que ataque este problema de la tala de árboles ilegales, de la conservación de áreas, y podamos hacer un buen manejo de los recursos y encima hacemos un buen negocio, ¿verdad? Este es el tipo de cosas que nosotros tendríamos que estar pensando como emprendedores. Que suena como muy grande, pero es que ese es el rol del emprendimiento, el desarrollo social, que el país avance también, bueno, mucha de la responsabilidad recae sobre nosotros, ¿verdad? Entonces, pues les daba estos datos aquí a la derecha, ¿verdad? En el apartado este azulito, que en las actividades de transformación hay una mayor proporción en los emprendimientos establecidos. Entonces, ¿cómo se traduce esto? Aquí vemos en la barrita de servicios que hay 9.1 de temprana, que están en una situación temprana y 6.4 en los que ya están establecidos. O sea, no solo que es un mercado poco competido, poco, digamos, atendido, sino que encima tiene una tasa de éxito más alta. O sea, hay más emprendimientos establecidos que en los de bienes de consumo a pesar de que son tantos. Todo esto es proporcional, ¿verdad? Pero si nosotros eleváramos los porcentajes o eleváramos la cantidad de servicios, muy seguramente veríamos más emprendimientos establecidos en el área de servicios. Entonces vemos ahí que tenemos de nuevo otro indicio de que tenemos que aprender cómo estructurar nuestra vida a partir de un servicio, porque es una mejor forma, digamos, de no toparnos con tantas barreras aquí en el contexto actual de Guatemala. Les iba a poner aquí, les puse aquí también que solo el 1.5% el de los emprendimientos tempranos exporta. O sea, esto quiere decir que, o sea, esto lo podemos ver como, por ejemplo, yo tengo aquí una panadería y yo estoy mandando pan a El Salvador, que es un proceso relativamente sencillo. Incluso yo puedo agarrar mi carro, meter unas bolsas de pan ahí y pasar por la frontera y pues no voy a tener mayor problema. Yo creo que sí hay un límite de cosas que podemos pasar, pero todos esos tipos de cosas lo tenemos que ir viendo, ¿verdad? Pero muy pocos emprendimientos de Guatemala exportan y se pueden exportar servicios también. Entonces, eso es lo que tenemos que visualizar, ¿verdad? Que un servicio que nosotros estamos dando aquí en Guatemala lo podemos dar en Colombia, lo podemos dar en México, lo podemos dar en Europa. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí una industria de call center muy grande, como en India, por ejemplo. ¿Y por qué no exportamos esos servicios? Ya lo estamos haciendo, ¿verdad? Grandes compañías, pero podríamos hacer, no sé, yo me recuerdo de un negocio que estaban planteando en España que era de asistentes virtuales. Entonces jalaban a toda esta gente de call center y los hacían como que fueran operadores libres, digamos, ellos eran dueños de su tiempo y operaban como freelancers, digamos, mientras que la compañía solo, como un Uber, digamos, generaba el mercado para que las personas que necesitaban asistencia virtual entraran a la página y los conectaba con los asistentes virtuales, ¿verdad? Que ya estaban capacitados porque venían de países donde había mucha industria de atención al cliente, que son los call centers. Entonces, vemos que tenemos estas herramientas y solo tenemos que arreglar y organizar las piezas para empezar a generar una idea de negocios que puede ser muy escalable, muy grande y competitiva a nivel mundial. Eh, Otra de las cosas es que solo el 5.7 de los emprendimientos opera en toda Guatemala. Y esto nos dice mucho, ¿verdad? O sea, la mayoría, como les había dicho, están enfocados en el consumo local, departamental, sí mucho, y ahí se quedan. No hay una visión de me voy a todo el país, de me voy a El Salvador, me voy a México.
como les decía, ¿verdad? Hay que desde la idea, desde que estructuramos nuestra idea, que hacemos nuestro Canva, que hacemos nuestro modelo de negocio y demás, ahí tienes que empezar a ver, bueno, en 5 años o en 3 años, hacia dónde nos vamos a ir, cómo nos vamos a ir, cuáles son los requisitos legales de operar en otros países, qué medios o cuánto dinero va a necesitar para operar en otro país. A veces es tan sencillo, se los digo, con el tema de servicios sobre todo, como tener un representante allá que logre establecer la patente y demás, y ya podemos empezar a ofrecer servicios desde acá. Por ejemplo, manejo de redes sociales, yo tenía una, una persona que me manejaba las redes de República Dominicana y el pago lo hacíamos por PayPal, ¿verdad? O sea, ese es otro problema, pero las cosas hay que solucionarlas, ¿verdad? Hay que ver cómo lo podemos hacer. Y eso es un servicio que se puede prestar a nivel global, ¿verdad? Y nosotros aquí en Guatemala tenemos las capacidades y tenemos la suficiente capital humano para poder ser competitivos a nivel regional y no digamos, perdón, a nivel mundial y no digamos regional. Entonces, ahorita que ya vimos más o menos el contexto, ¿verdad? Y cómo podemos aplicar la data y demás, tenemos que hablar de la idea, cómo estructurar esta idea. Y bueno, antes que nada, antes de seguir, no sé si tienen alguna pregunta, me pueden enviar ahí por el chat para que podamos hacerlo un poquito dinámico, así no hablo todo el tiempo porque... Ah, sí, Alejandro, Carlos Ajá. ya hizo aquí una pregunta, puso excelente información, ¿recomienda el mercado de servicio? Ah, bueno, sí, sí, Carlos, gracias por participar, ¿oíste? Y sí, totalmente, o sea, y no te lo digo yo como, porque esto hay que entenderlo muy bien, ¿verdad? Hay mucha gente que va a recomendar por experiencia empírica y está bien, porque hay gente de negocios que nunca fue, tal vez ni terminó el colegio, de verdad, y tienen un olfato para los negocios y dicen, mira, es que esto se mueve acá y así. Pero nosotros que somos emprendedores, por eso hay que hacer distinción entre un comerciante, que es una labor totalmente digna, pero nosotros vamos a ir un poquito más allá. Por eso normalmente las empresas familiares empieza el abuelo que fue comerciante y demás, y ya el hijo viene y hace una metodología, hace una estructura de empresa. Y nosotros tenemos que empezar a ver data, es porque esto es nuestro asset más valioso. Aquí tenemos que empezarnos a empezar a tomar decisiones con estudio, con data que nosotros podamos recabar, que nosotros podamos incluso nosotros mismos hacer estudios. Y el mercado de servicios, miren, en Guatemala, como decía, es 2020 no está siendo atendido. Puede ser que no haya mercado, puede ser que no haya suficiente, en el pie, digamos, del mercado, pues no hay suficiente dinero como para sostener más participación, pero puede ser que no. O sea, ahí está la onda que el emprendedor tiene que tener esa visión también, tiene que tener ese olfato y tiene que tener esa gana de hacer las cosas, porque al final todo va a ser difícil, pero si podemos dirigirnos a un mejor puerto con una mejor intención, pues hagámoslo, ¿verdad? Y no, ya no hay más preguntas, ¿verdad? Sí, Aquí tengo las preguntas. Heidi, Sí. Heidi nos pregunta, ¿Ah, excelente sí? toda la información, muy interesante. Esto de los servicios virtuales a nivel internacional. ¿Podrías ampliar más esa información o nos está pidiendo un webinar con estos temas? Entonces, ahí el webinar vamos a ver, pero si Sí. ahorita podrías ampliar un poquito, te lo agradezco. Ah, pues los servicios digitales, es que eso es un tema bien bonito, cabal, da para otro webinar, pero así a grandes rasgos, ¿verdad? Los servicios digitales pueden ir desde manejo de redes sociales, contabilidad, puede ser incluso, hay un emprendimiento también en España que se dedican a supervisar propiedades que están abandonadas, o sea, no abandonadas, pero que el dueño no las usa. Entonces ellos contratan a personas en las localidades, o sea, eso lo hacen todo remoto, ¿verdad? Creo que ya salieron de España, pero lo hacían desde Madrid y a todas las regiones, ¿verdad? Todo lo hacían digital, o sea, ellos nunca iban a la propiedad, ellos nunca hacían nada más que contratar a una persona y que esa persona se encargara de ser el guardián, digamos, de la propiedad. Entonces, son servicios, o sea, yo creo que aquí en Guatemala se usa mucho esto, ¿verdad? Que hay que propiedades en el interior y tenemos que tener un guardián, pero imagínense digitalizar ese proceso. Eso es un servicio. Y no necesitamos nosotros tener 45 guardianes en todos los departamentos para poder hacer realidad ese servicio. Hay una cosa muy interesante que es el servicio de hosting profesional para plataformas como Airbnb, Booking.com y hay otras que son así, tipo estilo Airbnb. Entonces hay gente que se dedica a administrar propiedades de gente que ya está en Airbnb, pero les facilita todo el chance. Y eso se puede hacer de forma remota. No todo, ¿verdad? Hay que ver cómo se puede, perdón, ofrecer este servicio, pero este tipo de servicios, como les decía, ¿verdad? Lo podemos exportar, sobre todo a la región, pero tenemos que ver cómo podemos ser competitivos, qué valor agregable podemos dar a estos servicios. Entonces, así a grandes rasgos, ¿verdad? Este tipo de servicios es cuestión,
de tratar de establecer una metodología porque casi todo se puede digitalizar, ¿verdad? Entonces, ya no hay otra pregunta, ¿verdad? Ya no me sale nada. Por el momento no. Ok, perfecto. Entonces, pues, como les estaba diciendo, ¿verdad? ¿Cómo podemos aplicar esta data? Ya les di algunas pautas, como founders, ¿verdad? Como emprendedores que somos, tenemos que usar esa data, pero ¿cómo la aplicamos, verdad? ¿En qué parte de mi emprendimiento y de proceso de emprendedor yo tengo que aplicar esta data? En todos realmente, pero importantísimo, y eso, por eso se trata de innovar, ¿verdad? De la innovación desde el emprendimiento, desde nuestra arquitectura de negocio. Entonces, la arquitectura de negocio no es otra que, bueno, varios elementos, pero básicamente es el modelo de negocio y el modelo operativo juntos. Eso es todo. Obviamente, de verdad, es más fácil decirlo que hacerlo, pero eso es todo, ¿verdad? Son elementos que van creando la arquitectura del negocio, o sea, la estructura del negocio, pero que básicamente se compone del modelo de negocio y del modelo operativo. Entonces, aquí hay algo importante, yo les puse en la definición que los elementos internacionales, interrelacionados del negocio, pero de cómo la startup, el emprendimiento, crea y captura valor y cómo lo entrega a su cliente, ¿verdad? Porque digamos, cómo nosotros podemos crear valor y capturar el valor. Capturar el valor se refiere como a las ganancias, ¿verdad? El dinero que nosotros vamos a cobrar. Entonces, pues, es bien importante que nosotros le pongamos coco desde acá. Y entonces yo aquí les puse unas definiciones que creo que son importantes. El modelo de negocio, pues, es lo que describe cómo la empresa va a crear el valor para sus clientes y cómo va a capturar esos ingresos. Entonces, el modelo de negocio hay que pensarlo es como el qué, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Ah, pues yo voy a ofrecer un servicio de hosting profesional, lo voy a poner en una página web, se van a poder hacer pagos en línea, pagos con tal, y bueno, toda esa idea de lo que queremos hacer. ¿Y cómo vamos a capturar ese valor? Pues como les decía, ahora con la pasarela de pago, podemos cobrar en línea, podemos cobrar en Bitcoin, ¿verdad? Que ahora en El Salvador ya tenemos ya esa ley de Bitcoin que está un poco extraña, pero están esas oportunidades, ¿verdad? ¿Cómo vamos a capturar ese valor, verdad? ¿Por qué medio vamos a cobrar modelo de suscripción? ¿Vamos a cobrar, vamos a hacer crédito? Bueno, hay tantas cosas. Y vamos a hablar un poquito de esto. Yo tengo unos ejemplos adelante para que podamos verlo con ejemplos. Creo que es más sencillo así. Y el modelo operativo, que es otro de los componentes, ¿verdad? Pero que aquí ya empieza a hablar un poquito más del cómo. Entonces, el modelo de negocio es el qué y el modelo operativo es el cómo, ¿verdad? Aquí dice cómo vamos a entregar el valor a nuestros clientes. Vamos a analizar nuestra estructura operativa de nuestros activos y nuestras capacidades. Entonces, nosotros muchas veces nos toca hacerlo solo, ¿verdad? O sea, yo me meto a un proyecto y no es como que tengamos el equipo de 20 personas del área de mercadeo, y no, nada, o sea, somos nosotros y a lo mucho un socio o dos socios. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que analizar cuáles son nuestras capacidades, cuáles son nuestros assets, ¿verdad? Nuestros activos, qué nosotros tenemos de valor en la empresa que podemos utilizar y cómo vamos a entregar ese valor que nosotros estamos pensando en nuestra cabeza. Entonces, pues, como les decía, les quería compartir un poquito de lo que yo logré comprender del curso que estuve en Harvard, porque me llamó la atención que muchas veces era algo que hasta nuestros abuelitos, nuestros papás nos dicen acá, ¿verdad? Así como les decía, la madre de la innovación es la necesidad. Y se lo decía a la mano esta de MIT, de todas las de Princeton y todo, y les decía, es que ustedes no saben qué es necesidad, realmente no saben qué es necesidad. Entonces, para ustedes la innovación es meterle $10,000 a un software que haga tal cosa, pero la innovación muchas veces es súper sencilla. Y nosotros en Latinoamérica, en Guatemala, tenemos eso ya metido en nuestro chip casi que nos ha tocado pues ver de qué forma solucionamos cosas sin tener los medios. Entonces, ya nosotros estamos innovando, solo que no tenemos la metodología y no tenemos el enfoque. Entonces, algo que a mí me gustó mucho fue que esto de la arquitectura de negocio nos la explicaron como un taco truck, se llama, que es uno de estos buses o de los camiones de comida rápida, los food trucks. Entonces, pues, para explicar un poquito lo que es el modelo de negocio, esto es bastante texto, yo sé, pero creo que nos puede servir muchísimo para que vean cómo opera la cabeza de gente que está 1000 veces más desarrollados en temas de emprendimiento, ¿verdad? Digamos que el ejemplo es pensar en el modelo de negocio de un taco truck, perdón. Entonces, bueno, yo tengo mi taco truck, vendo mis tacos, lo pongo en una bonita locación, que vamos a tener mejor calidad. Eso es lo usual, ¿verdad? Pero miren aquí las ideas que se van generando alrededor de este modelo de negocio. En vez de hacer un taco truck, se hace un taco bus, ¿verdad? Que sea un servicio de tacos premium. Entonces, aquí yo describo un poquito, ¿verdad? Tequila exclusivo, que uno entra,
con meseros, con una experiencia mexicana, o sea, que el mesero esté vestido de mariachi, por ejemplo, de luchador, con música, la decoración, todo es una experiencia cultural de México, ¿verdad? Al momento de entrar a un bus. Entonces aquí nosotros estamos haciendo una diferenciación. De un puesto de tacos pasamos a generar una experiencia, a dar un servicio y a dar una experiencia, perdón, y a dar un producto. Otra cosa, ¿verdad? Que ahí podemos ir avanzando, ¿verdad? Podemos mezclar diferentes mercados. Entonces, esa es otra cosa que podemos hacer. Si nosotros ya tenemos un emprendimiento de bien de consumo orientado al comercio normal, revolucionemos la idea, ¿verdad? O sea, pensemos así cosas locas y tal vez cosas que están ahorita fuera de nuestro alcance, pero eso nos va dando la pauta de lo que podemos llegar a hacer y cómo lo podemos llegar a hacer. Aquí, pues, está una idea, ¿verdad? De que en el Taco Bus donde están todo este rollo mexicano, vamos a empezar a ofrecer servicios de TripAdvisor, o sea, como que fuéramos una agencia de viajes. Y va a haber ahí una persona, ¿verdad? Que si uno se quiere ir a México, una experiencia culinaria, pues ahí mismo uno puede hacer el booking. Ahí, por ejemplo, le dicen, mire, usted va a ir a probar todo este tipo de tacos y aquí hay un tipo de taco que se va a encontrar. Entonces empezamos a hacer otro servicio dentro de un mismo modelo de negocio. En vez de tener solo un taco truck, ya tenemos una agencia de viajes, ya tenemos un servicio de premium, ya tenemos un servicio de, por ejemplo, de licorera, ¿verdad? Que tenemos nuestro tequila premium. Digamos, aquí yo les puse la probadita de la cultura gastronómica de México y, digamos, hay como un modelo, digamos, de valor que se llama Direct Network Effect. Ahí está. Esto, por ejemplo, es lo que hizo Facebook o lo que usa las redes sociales. Mientras más usuarios haya, más valor tiene el bien o servicio ofrecido, ¿verdad? Es un poco complejo como tratar de identificar qué tipo de negocios son así. Se me ocurre en las redes sociales porque Facebook, por ejemplo, gana dinero con publicidad. Entonces, mientras más gente haya en Facebook, más valioso va a ser para las empresas pagar publicidad, por ende, más caro puede cobrar Facebook, ¿verdad? Entonces, ese modelo de negocio se llama Direct Network Effect y podemos meterlo en un taco truck, digamos, ¿cómo? Como porque nosotros ya nos volvimos este premium, que todo el tema cultural, ¿verdad? Los mariachis, bla, bla, bla. Y entonces lo volvimos un club de amantes de los tacos, por ejemplo. Y que están buscando, y porque nosotros estamos ofreciendo una experiencia gastronómica. Miren cómo se disfraza todo, ¿verdad? Seguimos vendiendo tacos, pero ahora es una experiencia gastronómica. Y entonces esto nos ayuda porque muchos hablan de la diferenciación, ¿verdad? Pero ¿hasta qué punto nosotros podemos llegar con la diferenciación? O sea, no hay límites, no hay límites. Y podemos integrar una cosa con la otra porque muchas veces decimos como, ¿y eso qué tiene que ver con esto? Si yo les hubiera dicho desde un principio, miren, una agencia de viajes con un puesto de tacos, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Ahí está, miren, se pueden relacionar cuando nosotros hacemos un modelo de negocio funcional. Otro aspecto que era parte importante del modelo de negocio será la captura, la generación del valor, que es lo que estábamos hablando, ¿verdad? Ahorita de poner todas esas charadas, y la captura del valor. Entonces, esto es muy importante porque es aquí donde normalmente nosotros seguimos una línea tradicional, ¿verdad? ¿Cómo vamos a cobrar? Ok, vamos a vender el taco y me lo pagan y yo recibo ese dinero. Pero antes yo tuve que haber metido una inversión para comprar el taco truck, para comprar los insumos para hacer los tacos, tantas cosas. Ese capital inicial, ¿verdad? Que muchos de nosotros tenemos esa barrera. Yo lo tuve cuando empecé, ¿verdad? Decía, ¿y yo dónde saco ese dinero para hacer todo lo que tengo en la cabeza? Pero no siempre tiene que ser así. Muchas veces nosotros hay un tema que se llama capital dilutivo y capital no dilutivo. Entonces, el no dilutivo es todo lo que no nos va a afectar a nosotros, nuestras acciones de la empresa y bla, 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 ¿verdad? Entonces, esto aquí nosotros no lo tenemos muy familiarizado, pero básicamente es no vendernos a, digamos, un inversionista ángel que nos diga, va, entonces yo te doy esto, pero me das el 60% de las ganancias cuando ya triunfes, ¿no? Sino que el no dilutivo es cuando nosotros vamos con un banco, pedimos un préstamo y nos dan ese dinero. Perdón, solo creo que aquí tengo una pregunta. No sé si yo vi que alguien levantó la mano. No sé si me podrías apoyar ahí, Lucía. Sí, tenemos una mano levantada. Mónica Taz, te voy a permitir hablar. Ya puedes encender tu micrófono y poder hablar si tienes la pregunta. Gracias, muy amable. Yo tengo una duda con el producto que yo elaboro. Mi producto es artesanal. Uso producto natural para el cuidado de la piel y el cabello. Lo que yo me he enfrentado ahorita en el mercado es que si yo no compro la materia prima que necesito en grandes cantidades, se me sube el exceso del costo del producto.
Eso me he enfrentado yo ahorita. Ok. ¿Y tu pregunta cuál sería? ¿Cómo podría yo funcionar mi producto con otro mercado, ya que no es, digamos, alimenticio, sino que, y mi producto, por ser natural, no se puede mantener mucho tiempo envasado, tiene que Ya, consumirse a cierto tiempo. ok. Ujú. Ok, perfecto. Gracias, Mónica. Ujú. Pues realmente aquí yo puse el ejemplo del taco truck porque me ayuda a ejemplificar, ¿verdad? Toda la parte de la diferenciación y la parte de cómo empezar a pensar en ese modelo de negocio diferente. Pero esto se aplica a cabal en esto que está hablando ahorita en la segunda parte, que es cómo captamos ese valor, ¿verdad? Cómo nosotros, en este caso, pues tú estás utilizando un modelo en el que tú estás trabajando con un capital inicial, pero es muy elevado porque de eso dependen tus costos, ¿verdad? Ujú. Hay formas de hacerlo diferente. Obviamente, pues es muy difícil como darte, mira, lo tienes que hacer así porque tendría que ver todo tu negocio y demás. Pero básicamente viene siendo parte de cómo nosotros captamos ese valor, ¿verdad? Está el modelo de suscripción, por ejemplo. El dropshipping es un ejemplo bien claro de esto, que ellos no incurren en una tienda física, no incurren en gastos de inventario, en almacenaje, en todo este tema de cuando uno tiene una tienda, sino que catálogo virtual, lo ofrecen, reciben la orden de compra, con ese dinero compran el producto y ya lo envían. Entonces ellos solo son un intermediario entre un distribuidor y un cliente final. Y ya no incurren en todos estos gastos como te decía, ¿verdad? Inventario, de, bueno, ¿cómo le voy a pagar a los proveedores? Porque si no me elevan el precio. Entonces es un tema bien complejo, por eso es que primero tenemos que nosotros trabajar en esto, en nuestra idea y ver cómo nos vamos a financiar, ¿verdad? Aquí en Guatemala no tenemos muchas opciones más que capital familiar, de amigos, vecinos, banco o propio capital. Yo he escuchado que hay algunas iniciativas de Venture Capital, que es el capital de riesgo, de inversionistas ángeles, pero eso es mucho de contactos. Para mí, perdón, y para muchos de nosotros, pues eso está fuera del radar, ¿verdad? Yo no tenía muchos contactos, no tenía mayor como roce, ¿verdad? Con personas que me pudieran apoyar en temas de capital. Entonces me tocó pues investigar todo esto, ¿verdad? Y entonces aquí viene la parte de la innovación. Digamos, en el Taco Truck podemos tener el modelo de suscripción. Miren eso qué interesante porque yo no lo había pensado de esa forma, ¿verdad? ¿Cómo vamos a pagar una suscripción para un para un pues, camioncito de tacos? Pero puede ser, o sea, siempre y cuando lo estructuremos bien, podemos venderle a la gente mensualmente que nos paguen una suscripción y nosotros les ofrecemos un all you can eat, por ejemplo, o les mandamos un determinado número de tacos, o ellos pueden venir un determinado número de veces. Pero el modelo de suscripción es lo que nos da esto, ¿verdad? Nos da la facilidad de financiarnos con dinero del cliente. Y eso es lo que tenemos que buscar nosotros. ¿Cómo nosotros podemos recibir ese capital de parte del cliente para que nosotros luego podamos operar? Porque si nosotros tenemos que operar primero, estamos operando a crédito. O sea, quiere decir que yo estoy poniendo mi dinero, estoy sacando un préstamo y espero que dentro de determinado tiempo me paguen y yo puedo pagar. Entonces, eso nos corta un poquito lo que se llama liquidez, ¿verdad? O sea, qué tanto dinero tenemos nosotros disponibles para poder hacer X o Y cosa que tenemos en la cabeza. Entonces, ese es el tema con los servicios. Que aquí el taco truck es más difícil todavía porque tenemos los tacos, que el personal de servicio, tal vez hasta contratamos a alguien más ahí, pero por eso les decía, ¿verdad? Yo solo les pongo este ejemplo porque es fácil para ejemplificar el tema de modelo de negocio, pero los servicios tienen que sonarles en la cabeza a ustedes, ¿verdad? ¿Qué servicio puedo prestar yo? ¿Cómo puedo transformar la forma en la que yo cobro para que yo pueda recibir primero ese dinero, tener ese cash flow y ya con eso operar? Esto es difícil, por eso es que hay que sentarse y por eso es que el Centro Municipal de Emprendimiento pues es bastante bueno con los cursos, con los programas que ofrece, porque precisamente ahí es donde uno le da chance de sentarse, trabajar en ello, pensar bien las cosas y decir, bueno, sí, puedo cambiar esto y esto. Eh, y aquí viene otro tema, ¿verdad? El tema del modelo de negocio también incluye potenciales alianzas, por ejemplo. Miren hasta dónde se fue el modelo del taco truck. Después de que nosotros hacemos todo este relajo de la diferenciación, establecemos un modelo de pago, supongamos que va a ser así a crédito, ¿verdad? Yo voy a poner el dinero, la inversión inicial y voy a recibir el pago después. Como yo estoy generando toda esta experiencia culinaria, ofrezco los servicios de TripAdvisor y toda esta onda, yo busco al gobierno mexicano, por ejemplo, a las autoridades que yo no sé si tendrán allá ¿cómo se dirá? Un INGUAT,
pero digamos que lo tienen y yo me acerco a ellos y les digo, miren, yo tengo tantos clientes al mes y bla, 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 y a cambio de un apoyo financiero o de un apoyo estratégico, entonces yo voy a fomentar el turismo en México. Y entonces empiezo a generar data, ¿verdad? Empiezo a decirles, miren, yo generé 100 viajes al mes a México. Entonces yo con esa data puedo ir y apoyarme o puedo tomar decisiones en base a esa data, ¿verdad? Y porque mi modelo de negocio me permitió generar todo este valor agregado y ese mismo valor agregado me puede generar otras oportunidades. Entonces, yo sé que ahorita es como mucha información para digerir, pero lo importante es que nosotros empecemos a pensar en la innovación de esa forma. No tiene que ser una innovación que yo le voy a meter tecnología, puede ser también, pero es tan sencillo como pensar más allá, un poquito de visión de 10 años, de decir, bueno, ¿hacia dónde voy, verdad? Este negocio realmente es escalable, me va a permitir a mí generar empleo, me va a permitir a mí generar tantos ingresos, cuál es el tamaño de mercado. Y entonces ya empiezo a pensar en cómo lo puedo diferenciar, ¿verdad? Y diferenciar no solo es la calidad, no solo es la rapidez o la eficiencia en el servicio, es esto, es una experiencia diferente, es algo que normalmente uno no va a encontrar. Y entonces aquí es donde se empieza a generar diferentes mercados, porque ya no estamos compitiendo con los tacos de la calle normales, con los puestos de comida, estamos compitiendo con las personas que generan una experiencia, digamos, que hay, pero es un mercado más específico, ¿verdad? Bueno, todo esto pues es, como les decía, es de ver la data, de analizar y de tomar la decisión y de ejecutarla correctamente. Y ahora pues un poquito más de texto, pero como les digo, ¿verdad? Yo creo que esto es importante, que es el modelo operativo, como les decía, ¿verdad? El modelo de negocio es el qué y el modelo operativo es el cómo. Entonces, aquí en el modelo operativo hay tres elementos principales, que son la estructura, las capacidades y los activos. Entonces, la estructura es, digamos, el esqueleto del proyecto, ¿verdad? ¿Cómo vamos a llevar a cabo esto? Ok, entonces voy a tener un camión, voy a ofrecer servicios a domicilios, voy a hacer una franquicia. Aquí les puse yo que, vamos a ver, dice operación. Ah, sí, estructura de granja a la mesa se llama, donde hay empresas que tienen desde la granja donde se cultivan los alimentos hasta el restaurante donde te sirven el plato. Entonces tenés una cadena vertical de negocios y todo es parte de la misma empresa. Eso es súper complejo, ¿verdad? Pero esa es parte de la estructura del negocio operativamente. O puede ser más simple, ¿verdad? Aquí pusieron un ejemplo, en esa clase me recuerdo, pusieron un ejemplo que se llama Do It Yourself, por eso el D-I-Y. Entonces, Do It Yourself es, yo llevo el taco troca tu evento a tu casa, donde querrás, y tú te armas los tacos ahí como te gusten. O sea, tú pagas un precio, ¿verdad? Obviamente, y yo me puedo armar mi taco como a mí me parezca, yo le echo lo que yo quiera y me puedo hacer los que yo quiera. Entonces, y eso puede ser una estructura de negocio, ¿verdad? Porque yo no estoy seguro, yo jamás había escuchado de un taco otro que me permitiera a mí hacerme los tacos como yo quiero, por ejemplo. Entonces, eso es una diferenciación, pero va en la parte de la estructura, ¿verdad? Eso es parte de nuestra estructura de negocio, de cómo vamos a operar. En el tema de, como les decía, ¿verdad? Hasta la estructura, las capacidades y los activos. Las capacidades es todo aquello que a mí me va a servir para ser eficiente y para hacer funcionar este negocio. Entonces, por ejemplo, ¿ahora qué capacidades necesito yo para hacerlo del taco truck? Ah, bueno, pues necesito recetas únicas, necesito proveedores, necesito conocimientos del manejo de la comida, del manejo de los food trucks, por ejemplo. Aquí yo les puse algunos ejemplos que... Así, de la operación de la flota, de las propiedades inmobiliarias, si vamos a comprar los food trucks, de los puntos de venta, capacitación de personal. Entonces, ahí es donde viene nuestra educación, ahí es donde viene nuestro background, si hemos trabajado en algún lado. Todo eso nosotros lo llevamos a la mesa en términos de capacidades, pero eso hay que escribirlo, eso hay que plasmarlo, ¿verdad? Para que nosotros tengamos la idea y la noción de lo que estamos haciendo. Y por último, los activos, que es todo aquello que nos genera, que tiene un valor funcional dentro de la empresa. O sea, mis conocimientos sobre el manejo de food trucks son un activo y son una capacidad porque lo vamos a ejercer activamente, pero digamos que eso ya en un plano de contabilidad en nuestra cabeza tiene que pesar como un activo también, es algo que me genera valor a mí dentro de mi empresa. Digamos, si yo compro los food trucks, entonces yo voy a ser propietario de los food trucks. Eso en cierta parte pues puede ser un activo. Ya eso es una cuestión un poquito más de pasivos y activos, ¿verdad? Cuando nosotros nos genera un gasto o algo, pero quiero que lo entiendan así como las cosas que valen algo, ¿verdad? Dentro de mi empresa. Entonces, ¿qué activos puedo tener yo? Por ejemplo, mi local es un activo.
mi conocimiento es un activo, mi producto es un activo, mi servicio es un activo, mi metodología de dar ese servicio, cómo paso a paso cómo instruyo yo a mi gente para que dé ese servicio. Por ejemplo, soy carpintero y yo conozco una técnica de cómo hacer una mesa más rápido, ese es un activo, es algo que genera valor a mí dentro de mi empresa, Entonces, visualizar y ver plasmados estos activos nos permite a nosotros ver eh, digamos, podríamos trabajar incluso en la diferenciación a partir de nuestros activos, a partir de nuestras capacidades. Eh, Todo esto es la arquitectura de negocio, ¿verdad? Pues esto básicamente es, pero la arquitectura de negocio pues incluye los aspectos de modelo de negocio y de modelo operativo. Entonces, cuando nosotros hacemos correctamente esto, aplicando la data que yo les enseñaba antes, esto es lo que nos permite hacer un modelo de negocio que va a ser escalable, que va a atacar mercados no descubiertos aún o que no están cubiertos totalmente y nos va a permitir generar un negocio que realmente sea rentable, ¿verdad? Que eso es lo más difícil, alcanzar ese punto de equilibrio, como nos comentaba aquí Mónica, ¿verdad? Muchas veces es difícil cuando nosotros tenemos un capital de trabajo gigante, mantener nuestros precios, mantener nuestros proveedores, mantener nuestro servicio, ¿verdad? La calidad de nuestro servicio, porque no tenemos cómo, digamos, no tenemos ese leverage para venir y decirle, mire, yo le voy a comprar 100, deme mejor precio. Pero tenemos que ser bien creativos aquí, ¿verdad? Como les decía, por eso yo recomiendo mucho que piensen de qué manera pueden ofrecer el servicio, no tanto el producto. Si ya tienen un producto que lo están vendiendo y ven que hay una aceptación de mercado, empiecen a pensar cómo pueden hacerlo diferente. Y no solo en el plano de, es que mi logo es bien bonito, que yo voy a tener mejor calidad. No, o sea, diferenciación es una cosa que de verdad uno se queda sorprendido cuando lo ve. Esa es la innovación, ¿verdad? Disruptiva, que la innovación disruptiva es cambia totalmente el paradigma y uno de verdad nunca ha visto eso, digamos, por ejemplo. Entonces, pues eso les espero que me ha dado a explicar, ¿verdad? Yo creo que hablamos mucho y mucha información, pero de verdad que de todo corazón espero que les sirva. Y aquí les quería dejar una última, después de toda esa información, una última frase que es más motivacional. Dice, se busca tripulación para viajes peligrosos, salarios pequeños, frío amargo, meses largos de oscuridad total, peligro constante, regreso seguro dudoso, honor y reconocimiento en caso de éxito. Esto es real, esto fue un panfleto que sacaron en la prensa, un cuate que se llama Ernest Shackleton, se llama, ahora ya murió. Él era un explorador famosísimo que era explorador polar, creo que les dicen, porque él hizo muchas expediciones hacia regiones áridas, frías. Es famoso por una exploración que hizo en la Antártida, en la que incluso, hizo esta ficha para esa exploración, incluso tuvieron un anclado, estuvieron tirados como 2 meses así en el frío, horrible, pero gracias a su liderazgo y su convicción de querer hacer las cosas, pues logró sacar adelante a toda su tripulación. Incluso perdió unos dedos por ayudar a otra persona. Pero yo creo que eso es mucho de lo que representa el trabajo y el camino del emprendedor. En el contexto de Guatemala, así va a ser. Pero no podemos pretender que de la noche a la mañana cambien las cosas. Tenemos que trabajar con lo que hay. Y seguro se vienen cosas duras, se vienen, como dice aquí, ¿verdad? A mí me dio un montón de risa, dice salarios pequeños, frío amargo y demás. Esas son cosas que de verdad nos van a tocar y yo sé que es muy difícil, créanme, yo soy emprendedor también, pues, y he pasado por muchas cosas que digo yo, no, es que no entiendo cómo va a funcionar esto, pero por eso tenemos que ser muy inteligentes y tener la convicción de que al final del camino va a haber honor y reconocimiento, que yo creo que eso es, más allá del dinero, creo que para un emprendedor ese reconocimiento y ese honor de haber dicho, después de todo lo logré, es lo que nos hace levantarnos todos los días. Entonces, no sé si... ahí está Lucía. Sí, y aquí estoy, aquí ya te están felicitando aquí en el chat, igual en la sección de preguntas, está Carlos Buenísimo. y Olga, muchas que les gustó mucho la información. Igual yo quería agradecerte por la información, la verdad, creo que esto se puede extender muchísimo más y a ir viendo a detalle cada una de las industrias y los negocios, pero justo Claro. lo que decías, ¿verdad? Hay diferentes formas de innovar con lo que tenemos y también que eso les quería comentar de que sí, yo mencioné que ahí buscábamos emprendimientos innovadores y había uno de los incisos que era la tecnología para la mejora del negocio, de los procesos, pero también buscamos emprendimientos como los que tú dices, ¿verdad? Que ofrezcan experiencias totalmente distintas y justo combinando modelos de negocios ya existentes o agregándole pequeños detalles que al final van a ser Claro. la gran diferencia. Entonces, muy agradecidos siempre con todo tu apoyo. Alejandro nos ha apoyado desde
AGEWA en varias partes y del CME. Entonces, en nombre del alcalde Ricardo Quiñones y de verdad todo el equipo del Centro Municipal de Emprendimiento, te queremos dar las gracias y a todos ustedes también por conectarse. Creo que por aquí tengo una pregunta. Dice, tengo una duda de Misael. ¿Existe un apartado en el de emprendimiento que pueda ayudar a tomar medidas preventivas que surgen sobre riesgo en el negocio? Por ejemplo, un agente externo como la delincuencia, específicamente la extorsión, para continuar con el negocio disminuyendo dichos riesgos. Sí, cabal, eso estaba leyendo ahorita, no te quería interrumpir, pero pues primero muchas gracias, Lucía, porque por tus palabras, ¿verdad? Realmente para nosotros es un gusto tener esas oportunidades de acercarnos a otros emprendedores y de apoyar en todo lo que podamos. Para eso está AGEWA, para apoyar y para mejorar la situación de todos. Yo sé que es difícil y como les digo, nosotros más que cualquier otra persona estamos directamente en contacto con esas dificultades, pero tenemos que salir adelante. O sea, no nos podemos dejar derrotar porque las circunstancias no nos favorecen, ¿verdad? O sea, estamos luchando por cambiarlo, pero mientras no lo logremos, pues hay que hacerle ganas, ¿verdad? Sí, justo. Y mira, aprovechando que mencionas a AGEWA, antes de que respondas las preguntas, también al final o cuando tú quieras menciona qué hace AGEWA y cómo pueden ser parte los emprendedores de AGEWA. No, sí, claro, no hay pena. Voy ahorita entonces con la pregunta. Bueno, el tema del riesgo, sí, pues por factores externos, ¿verdad? Sí, dentro del informe que nosotros también estudiamos y hemos visto otros informes, hemos tratado de generar algunos propios. El factor de la seguridad siempre es un problema. Y no solo eso, el tema de la garantía del acceso a la justicia en Guatemala. No me quiero poner a hablar de estos temas porque no es el espacio, ¿verdad? Pero es bien complejo. Ese es uno de los problemas tal vez más serios que enfrentamos como región y como país sobre todo. Pero hemos ido mejorando mucho en el tema de seguridad. ¿Qué apartados del emprendimiento? Creo que decía, ¿verdad? Que podemos ayudar que nos pueden ayudar a nosotros a prevenir o a tratar de incluir estos factores externos de riesgo en nuestro emprendimiento. Es muy difícil que yo te pueda decir, mira, esta es la manera de poder prever esta clase de cosas. Si mucho te puedo decir, tal vez un tipo de seguro, tal vez algún tipo digamos, de daño colateral, ¿verdad? Siempre hacer en tu apartado financiero un porcentaje de dinero que se vaya para tener algún tipo de colchón, ¿verdad? Si ya estás generando ingresos, es lo más seguro, ¿verdad? Tener ese respaldo financiero. Pero por el momento, por eso es que las empresas están contratando agentes de seguridad privados, por eso es que tenemos cámaras de seguridad, que es muy difícil, digamos, tratar de luchar contra esto. Esto sí es algo en el que el gobierno tiene que tener un rol más activo, pero como te digo, ¿verdad? Ahí sí que tenemos que luchar contra estas adversidades, ahí sí que es un poco difícil, yo lo sé, pero tratar de tener ese respaldo financiero siempre es positivo. Tratar de hacer un fondo dentro de nuestro resultado final de finanzas, siempre tirar un porcentaje, pues, lo más alto posible para reinversión en la empresa y un porcentaje todavía más para tener algún respaldo financiero, ¿verdad? En el banco, una cuenta de ahorro o algo, porque con eso nos garantizamos que al menos vamos a tener un poquito de oxígeno, ¿verdad? Si nos llegara a pasar una cosa de estas. Igual, yo te quería agregar que Facebook en el apartado de negocios, me parece, justo con la pandemia crearon una herramienta, es una libreta más o menos donde hay checklists, donde tú puedes ir viendo qué cosas pueden ser riesgo para tu empresa y haciendo diferentes panoramas sobre eso. Entonces es muy buena por si la quieren buscar en Facebook para negocios. Sí. Bueno, y Misael, solo para agregar, yo creería que también el tema de las extorsiones pues también tiene que ver mucho con un punto geográfico, con que te ubiquen, ¿verdad? Si estás en determinado lugar, ya saben que tú vas ahí. Esto sucede mucho con, digamos, si tengo una tienda, una tienda de servicios de reparación de celular, por ejemplo, o vendo alguna cosa, podrías evaluar la opción de cambiarte de lugar y operar de forma remota con el tema de servicios, ¿verdad? Como te decía. No sé, ¿verdad? Hay que buscar la forma de quitarnos del camino de estas amenazas, de no luchar contra ellas, sino de quitarnos del camino, porque aquí sí que el rol del Estado pues es fundamental, pero si no está, pues tenemos que hacerle gancho, ¿verdad? Sí, justo, mira aquí en el chat, Maylin nos pregunta, buenas tardes, ¿podría ampliar un poquito más acerca de los asistentes virtuales? ¿Qué es lo que hacen? Les gustó el tema. Sí, yo también, a mí también me gustó mucho cuando vi ese proyecto. Nosotros estamos trabajando en un programa de mentores y por eso es que nosotros nos acercamos a este proyecto. Pero sí les digo, bueno, es un proyecto que a mí me llamó la atención porque en general se basa en que, como les decía, yo soy una empresa tipo Uber, ¿verdad? Que somos de economía colaborativa.
Entonces yo nada más pongo el portal, yo pongo el marketplace, ¿verdad? Y yo entonces agarro contacto a los que quieren ser asistentes virtuales, a las personas que, digamos, que están dispuestas a ofrecer, digamos, servicios de gestión de algo, ¿verdad? De contestar correos, llamadas, lo que sea. eh, y cuánto cobran por hora. Entonces yo le hago como un display, ¿verdad? A las personas que quieren entrar a este portal, pero a contratar. Entonces hay varias plataformas que son de freelance, creo que, ay, esta se me olvidó el nombre, pero hay muchas que trabajan de esta forma, ¿verdad? Que le dan oportunidad a freelancers de registrarse, de ofrecer sus trabajos y ellos hacen propaganda, les digo, publicidad, dan a conocer la plataforma para que lleguen entonces las personas que necesitan servicios y que contraten por medio de la plataforma. Obviamente hay el gancho este que cuando se hace un pago, la plataforma se lleva un fee. Como Airbnb, digamos que Airbnb pues junta a los hosts y junta a las personas que quieren llegar en su plataforma y solo cobra un fee. Lo que pasa es que esto es algo complicado, ¿verdad? Porque sí se necesita un capital de trabajo bastante elevado, primero para desarrollar la plataforma y segundo para, perdón, para que la plataforma tenga actividad, ¿verdad? Es difícil arrancar, pero una vez agarra tracción, es bonito, ¿verdad? Creo que aquí me pusieron otra pregunta. Sí, aquí hay dos preguntas. Alejandra, Si quieres. ¿Ah? sí, bueno, Alejandra nos pregunta, ¿es complicado ofrecer servicios en línea porque la gente no confía si no se tiene un lugar físico? ¿Cómo podemos generar confianza a los clientes si se ofrecen servicios con mensajería? Yo ofrezco reparación de celulares. Ok, buenísima la pregunta. Ese es el tema por lo que existimos los emprendedores, ¿verdad? Las dificultades que surgen en torno a los modelos de negocio y la creatividad para solucionarlo es lo que define al emprendedor. Entonces, yo te puedo apoyar en el sentido de decirte, por ejemplo, con el tema de los celulares es un poco delicado, porque normalmente uno en el celular tiene información privilegiada, tiene contraseñas, tiene un montón de cosas que no quiere perder, entonces es un poco sensible tratar de dejárselo a una persona para que se lo lleve, ¿verdad? A domicilio. Yo te diría, yo apoyé a una persona que ofrecía servicios de reparación y mantenimiento de computadoras y se hacían en la casa, ¿verdad? O sea, eso nos ayudó mucho a quitar digamos, esa barrera de decir, es que si se llevan mi celular y cómo sé si me lo van a traer o qué sé yo. Trabajar dentro de los domicilios de las personas también es complicado, ¿verdad? Por el tema de la pandemia, por el tema de seguridad, pero siempre ayuda una presentación, un acercamiento primero con el cliente, ¿verdad? Cuando digamos, entra el mensaje tener un speech ahí listo, ¿verdad? Tener un protocolo de interacción con el cliente y ser súper amables, ser súper cordiales, ser transparentes totalmente, ¿verdad? Explicarle totalmente al cliente cómo va a ser el proceso, darle algún tipo de políticas de seguridad, ¿verdad? Decirle, mire, nosotros le garantizamos 100% su cosa, nosotros trabajamos con un seguro, por ejemplo. Este tipo de estrategias sirve mucho para darle confianza a las personas y siempre el lugar físico es importante, pero ahora con la pandemia ha ido cambiando mucho el consumo. Las personas están familiarizándose más con el tema de las compras en línea y los servicios en línea. Solo nos queda a nosotros dar ese respaldo, ¿verdad? Siempre tratar de que la comunicación con el cliente sienta que está hablando con una organización responsable. Las startups, los emprendimientos son instituciones. Somos diferentes a las corporaciones, a las grandes empresas, pero siempre tenemos que mantener ese ideal, ¿verdad? De que las startups son instituciones y por ende podemos dar cierto respaldo, ¿verdad? Como te digo, es un poco difícil tratar de darte una solución porque no conozco en su totalidad, ¿verdad? Lo que tú haces o los problemas que estás enfrentando, pero como te digo, eso es lo que define al emprendedor, la capacidad de resolución de problemas, la utilización de la data. Si tú ya viste que tus clientes te están diciendo que tienen miedo a que les robes algo o qué sé yo, pues o sea que te están dando retroalimentación, usa esa retroalimentación para crear estrategias para solucionar ese problema. Súper, gracias. Y aquí Josué nos dice que si has tenido alguna relación con las criptomonedas y ¿qué opinas de eso? Ese es el tema de moda. Ok, cabal, el tema de moda. Aunque ya lleva varios años, pero es de moda. Pues te digo, Josué es, ¿verdad? Sí, ok. Pues Josué, yo la verdad es que no, te digo, he investigado un poco, pero no te podría hablar con propiedad. Lo que sí te digo es que a mí me gusta mucho por un tema ideológico. O sea, yo pues sé que Bitcoin se inventó con la intención de quitarle el poder al gobierno para que tuviera esa capacidad de jugar con el dinero como el fiat money, ponete que imprimen billetes y se genera inflación.
y está centralizado en las bancas centrales, ¿verdad? En el Fondo Monetario Internacional. Entonces, Bitcoin sale con esta idea de quitarle ese poder, ¿verdad? A las corporaciones políticas. A mí me gusta mucho eso y por eso lo apoyo hasta cierto punto. Y sí tengo algunas, en Abra es una aplicación que es para invertir en criptomonedas. Yo tengo ahí mi cartera de chiquita de criptomonedas. No tengo Bitcoin, pero tengo algunas otras. Pero pues como te digo, yo lo veo más como un tema ideológico, aunque sí es un mercado bien volátil y sí te puedes ganar un montón de dinero, pero asimismo puedes perder un montón de dinero, ¿verdad? Entonces creo que sí es una oportunidad, pero hay que tener mucho cuidado. Igual a Josué yo le recomiendo buscar en Facebook o Instagram a la Asociación de FinTech de Guatemala. Ah, Ellos sí, también nos han apoyado y sí, hablan mucho de estos temas, entonces ahí bien puedes pilas. ver. Igual Cámara de Comercio la próxima semana me parece va a dar un webinar sobre este tema para que te vayas empapando ahí. Pues en Cámara de Comercio van a hablar un poco más de cómo va a afectar a la economía y el hecho de que El Salvador ahora acepte este tipo de Sí, moneda. Igual, para ya ir cerrando, pero para no dejar sin responder a Ada, ok. te leo la pregunta. Dice, ¿cómo estructurar un club o de clientes en el cual brindemos beneficios? ¿Cobraría una cuota mensual o anual? ¿Qué podemos hacer? Me imagino que esto es para el tema de Ajá, suscripción. un club de clientes, ok. Eh, pues, digamos, para la estructura de cualquier modelo de negocio que vaya a ser, digamos, que sea de un tema, de un mercado en específico, que sea un nicho, ¿verdad? Siempre es un poco complejo, ¿verdad? Porque habría que analizar si el nicho tiene cierta capacidad adquisitiva, porque si vamos a estructurar un club, por ejemplo, de, de un nicho que no tiene tanta capacidad adquisitiva, entonces nosotros vamos a dar servicios de valor agregado que no pueden ser muy caros. Entonces, siempre tenemos que evaluar las condiciones del mercado y de nuestro público objetivo para que nosotros podamos determinar si realmente vale la pena generar toda esa experiencia y si vamos a tener los suficientes ingresos para que sea un negocio rentable. Ahora, el tema de suscripciones a mí me encanta. Yo siempre he pensado que todo se puede manejar con suscripciones. Por ejemplo, las barberías, no sé, las panaderías, no sé, productos que consumimos recurrentemente. Yo creo que todo eso se puede manejar por suscripción porque es mucho más fácil. Yo ya puedo pasar, digamos, a la barbería y ya me tienen ahí mi calendario. Yo sé qué días puedo pasar, qué días no. Ya sé cuántos cortes tengo al mes y solo hago mi pago mensual. Lo puedo pagar con tarjeta. Entonces, hay muchas cosas que se pueden aprovechar con el tema de las suscripciones. Como les decía, eso es financiar nuestro emprendimiento con dinero a los clientes. Y eso siempre es la mejor opción para no perdernos en este juego de los intereses, de los préstamos, porque eso nos carga, ¿verdad? Tanto emocionalmente como financieramente, porque tener un préstamo encima y tener una cuota que pagar cada mes es bastante duro, ¿verdad? O sea, no nos permite pensar, digamos, claramente, a menos de que seamos muy resilientes, ¿verdad? Tengamos inteligencia emocional, siempre es un poco difícil, pero con el tema de los clubes, de clientes, ¿verdad? Eso que son de nicho, pues sí, solo hay que tener mucho cuidado con la data, o sea, hay que analizar bien el mercado, tratar de informarnos lo más posible y pensar bien en ese modelo de operativo, porque el operativo ahí es lo complejo, ¿verdad? ¿Cómo vamos a llevar ese valor a los clientes? Porque el valor puede ser muy bueno, pero si no tenemos el cómo, ahí es donde se pierde un poco el valor, ¿verdad? De lo que vamos a dar. Luis Ardón ahora nos pregunta, ¿hay algún método, alguna guía para encontrar alguna idea de negocio para crear un emprendimiento? Sí, hay varios. Yo te recomiendo el que más me gusta a mí es hay un libro que se llama Lean Startup, que yo creo que si me dejan su correo ahí, se los puedo enviar el libro. Yo lo tengo en PDF para que ustedes lo tengan. Es básicamente un manual de un cuate, sí, Lean Startup, cabal, de un cuate que él ha pasado por corporaciones gigantes y se dedicó a investigar un método científico para emprender. Entonces, creo que es el más viable, creo que es el mejor para poder hacerlo todo sin despilfarrar recursos y hacerlo efectivo. También hay otros métodos, pero yo creo que ese me gusta bastante. Ese es el que me gusta más, el que he utilizado y me ha funcionado bien. Ahí está, ya me están mandando los correos. Ya tengo todos sus correos, les voy a mandar ofertas. Sí,
justo también esa es la metodología que manejamos en la parte de preincubación de nuestro programa de desarrollo de negocios. Y otra cosa también que usamos en el curso de animación emprendedora es el design thinking. En base a este método de diseño, que en realidad surgió como un método de diseño, pero que se ha ido expandiendo, pues uno va conociendo las necesidades de los clientes y viendo de qué manera puede solventarlas. Bueno, las necesidades o los problemas que existen en el mercado que no están resueltos, ¿verdad? Entonces, esas son las dos metodologías que usamos nosotros también aquí para responderle. Bueno, creo que ya es momento de ir cerrando esto. Nuevamente te agradezco el apoyo que nos estás dando, la información que nos compartiste. Me gustó mucho esta última parte que se hizo bastante dinámica con las preguntas. Sí, Les agradezco a todos por participar también. Solo si me das un ratito, estoy apuntando ahí los correos de todos. Bueno. Sí. Que no sé si hay otra forma más eficiente. Porque sí, claro. Yo puedo descargar aquí el chat y con mucho gusto te lo envío. Ajá. Así no. Sí, porfa, porque así no les quedo mal y les mando ahí el sí, igual yo te voy a copiar aquí uno solo para que quede en la parte de chat. Y no se me vayan las preguntas. Bueno, entonces con esto nos despedimos. Gracias, Alejandro. Gracias a todos los que están conectados y se quedaron hasta ahorita. Los esperamos dentro de 15 días. Seguramente vamos a tener otra conferencia virtual y esperamos verlos por aquí también. Perfecto. Solo decirles así antes de que se vayan todos. Con lo de GEWA, ¿verdad? Pues ahí sí pueden visitar nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en Facebook. Pueden buscar Asociación de Jóvenes Emprendedores o a GEWA. Ahí nos pueden ver, estamos subiendo contenido, estamos pues haciendo nuevas cosas, haciendo el mejor trabajo posible y para que nos vean, que nos apoyen, ¿verdad? Y como les decía, aquí hay mucho trabajo por hacer para mejorar el ecosistema y lo necesitamos ustedes, ¿verdad? Que nos echen una manita ahí para que podamos hacer mejor nuestro trabajo. Entonces, pues igual ahí hay información de qué hacemos y nuestra página web también se las voy a mandar en el chat. Igual nosotros los etiquetamos en nuestras últimas historias, así que ahí pueden entrar al Instagram del CMS y ya nos sigan a nosotros y irse al de ellos. Niti, entonces ahí igual, y les voy a mandar mi usuario también personal de Instagram por si me quieren agregar y tienen alguna pregunta, una consulta, con mucho gusto les puedo apoyar en lo que yo pueda, ¿verdad? Y sí que en lo que me dan las capacidades les puedo apoyar, pues con gusto. Entonces, ahí tienen mi contacto y a GEWA, por favor, ahí su apoyo es muy valioso. Súper, síganlos todos, por favor. Ahorita agarren su celular a seguir a GEWA. Sí, excelente. Vamos a sortear una casa. No, eso es mentira. Gran chucha. Bueno. Estamos entonces, ¿verdad? Sí, que tengan feliz tarde a todos y nos vemos en una próxima. Gracias. Adiós.